Queridos estudiantes, bienvenidos a una semana más de las clases de razonamiento verbal, a cargo de las docentes licenciada Anita Enid Ojanama Sangama Magíster y licenciada Dani Patricia Fernández Arellano, quien les habla. Vamos a continuar con el desarrollo de las clases, comenzando con los ejercicios de sinónimos. Vamos a recordar que los sinónimos son las palabras que tienen significados parecidos, pero escritura diferente. Además, que existen dos tipos de sinónimos. Tenemos ahí a los directos y también a los indirectos. Vamos a comenzar con el ejercicio número 1. Tenemos ahí la palabra trabucar. Trabucar quiere decir alterar, cambiar. En la alternativa A tenemos aclarar, que es sinónimo de esclarecer o también de despejar. En la B tenemos ahí evidenciar, que es sinónimo de demostrar o también probar. En la C tenemos ahí trastocar, que quiere decir revolver o también perturbar. En la D tenemos ahí comunicar, que es sinónimo de informar o también anunciar. En la E tenemos obliterar, que tiene dos significados de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, en la primera tenemos ahí que es sinónimo de anular y en la segunda es sinónimo de obstruir. Si en la premisa tenemos que trabucar, quiere decir alterar, cambiar, entonces también es sinónimo de trastocar, que es también igual a revolver. La respuesta es alternativa C. En el número 2 tenemos ahí titubear, que es sinónimo pues de vacilar o también de balbucir. En la alternativa A, por ejemplo, tenemos dudar, que es sinónimo de hesitar o también oscilar. En la B tenemos oscilación, que tiene dos significados diferentes de acuerdo a su contexto. En la primera tiene que ver con balanceo y en la segunda con vacilación. En la C tenemos ahí decir, que es sinónimo de hablar o también expresar. En la E tenemos desdecir, que es sinónimo de desmerecer o también de retractarse. Si en la premisa tenemos que titubear es igual a vacilar, es decir, al momento de hablar, no hacerlo de manera segura, o sea, no estar seguro de lo que se dice, ¿no? Entonces, eso quiere decir sinónimo de duda. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A. En el número 3 tenemos ahí trapacería, que es sinónimo de estafa, fraude. En la letra A tenemos tapicería, que es sinónimo, también puede ser de tapicero, o para ser más preciso, es el lugar donde trabaja pues un tapicero, no es una especie de taller. En la B tenemos ahí lacería, que es sinónimo de pobreza o también miseria. En la C tenemos lacerar, que quiere decir lastimar o también dañar. En la D tenemos engaño, que es sinónimo de mentira o también trampa. En la E tenemos amalgamar, que es sinónimo de mezclar o también de combinar. Recordando que en la premisa tenemos que trapezería es sinónimo de estafa, pues su respuesta sería en este caso engaño, alternativa D. En el número 4 tenemos ahí alforja, ¿no? Que es sinónimo de bolsa o también mochila. En la A, por ejemplo, tenemos talega, que es sinónimo de morral o también zurrón. En la B tenemos despensa, que es sinónimo de alacena o provisión. En la C tenemos troika. Troika quiere decir también trineo o también carruaje. En la D tenemos artificial, que también es sinónimo de ficticio o falso. En la E tenemos ahí triste, que es sinónimo de apenado o también compungido. Si en la premisa tenemos que alforja es sinónimo de bolsa o también mochila, entonces su contrario en este caso sería talea, ¿no? Que también es sinónimo de morral. Alternativa A, tenemos la respuesta. Vamos a pasar a los antónimos. Recuerden que los antónimos, a diferencia de los sinónimos, pues sus significados son diferentes. Pero también tiene dos tipos, los directos y los indirectos. En el ejercicio número 1 tenemos ahí quedo. Quedo quiere decir despacio o también lento. En la A tenemos rápido, que es igual a veloz o también raudo. En la B tenemos estridente,
que es igual a retumbante, estrepitoso, ¿no? De bulla se refiere. En la C tenemos duro. Duro tiene 3 significados diferentes. Por ejemplo, en la primera tiene que ver con compacto, el segundo tiene que ver con agotador, de cansancio, y en la tercera tiene que ver con cruel, ¿no? De malo. En la letra D, por ejemplo, tenemos alto. Esta palabra realmente me sorprendió porque tiene varios significados. Tiene como algo de 30 significados de acuerdo a su contexto. Solo seleccioné algunas, para ser precisos 3. Por ejemplo, es sinónimo también de elevado, porque se refiere a tamaño grande, ¿no? Tiene que ver, sinónimo de superior. Y también tiene que ver con el precio, se refiere también sinónimo de caro. En la E tenemos ahí renovado, que quiere decir cambiado o también innovado. Si en la premisa tenemos que quedó este espacio, ya creo que le encontraron la respuesta y es, su contrario sería rápido, ¿no? Alternativa A. En el número 2 tenemos ahí mitigar. Mitigar es sinónimo de calmar y también suavizar en este contexto, pero también tiene que ver con disminuir. En la alternativa A, por ejemplo, tenemos ignorar, que quiere decir desconocer, olvidar. En la B tenemos aburrimiento, que quiere decir tedio o también desgana. En la C tenemos enardecer, que quiere decir exaltar, ¿no? Provocar. En la D tenemos omitir, que también es suprimir y también sinónimo de ignorar. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos en la A y la D que ignorar y omitir son sinónimos, ¿no? Como dato. En la E tenemos amotinar, que quiere decir revelar o también sublevar, ¿no? Recordando que en la premisa tenemos mitigar, que es calmar, suavizar, es decir, tranquilizar. Entonces su contrario sería en este caso enardecer, ¿no? Quiere decir de provocar, de exaltar. Respuesta sería la C. En el número 3 tenemos ahí impune, ¿no? Que quiere decir sinónimo de indemne o también libre. Para ser precisos, cuando no se hace justicia, ¿no? No se castiga algo. Entonces, como ahí tenemos en las alternativas, por ejemplo, en la A tenemos puntual, que es sinónimo de responsable, y en otro contexto tiene que ver con ser precisos, ¿no? En la B, por ejemplo, tenemos castigado, que es sinónimo de sancionado. En la C tenemos ahí pundonoroso, que es sinónimo de decoroso o también honrado. En la D tenemos banal, sinónimo de superficial, de trivial. En la E tenemos amordazado, que quiere decir silenciado o también acallado. Si en la premisa tenemos que impune, quiere decir libre, entonces su contrario sería castigado, ¿no? Alternativa B. En el número 4 tenemos incivil, que quiere decir pues maleducado, también grosero. En la alternativa A tenemos ahí inciso, que quiere decir acotación o también apartado. En la B tenemos ahí educado, que tiene que ver con correcto o también cortés. En la C tenemos militar, que quiere decir soldado, guerrero. En la D tenemos alegre, sinónimo de contento, de divertido. En la E tenemos ínclito, que tiene que ver con prestigio o también ilustre, ¿no? Si en la premisa tenemos que incivil es maleducado, entonces su contrario sería educado. Alternativa D. Bien, vamos a continuar con los ejercicios de las analogías. Vamos a recordar que las analogías es la relación de semejanza que existe entre dos pares de palabras, ¿no? Es muy importante reconocer la relación que tienen estos pares para poder llegar a la respuesta. Además, también nos permite identificar el tipo de analogía que es. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 tenemos ahí sonrisa, satisfacción. ¿Qué relación tiene estos dos pares? Por ejemplo, si decimos sonrisa, pues viene a ser el reflejo de estar bien, ¿no? Es decir, es una satisfacción. Por ejemplo, en la alternativa A tenemos susto, temor. Ahí, por ejemplo, podemos observar que son sinónimos. En la letra B tenemos llanto, pena. Pues el llanto es el reflejo de estar mal, ¿no? Es decir, de una pena. Puede ser la respuesta. En la C tenemos ahí carcajada, besania.
besando y crece locura. Entonces no tiene relación con la premisa. Descartamos la C. Y la A también se descarta. En la D tenemos ahí palidez ictericia. Sabemos que palidez pues, es sinónimo de demacrado, ¿no? Es decir, en el rostro, estar así como amarillento, como lo llamamos, ¿no? Ictericia pues viene a ser, en este caso también se refiere a la coloración amarilla que se tiene en el rostro, pero eso tiene un motivo. Es por ejemplo cuando las personas están mal del hígado, ¿no? Sufren hepatitis. Entonces podría ser, ¿no? La respuesta, tiene esa relación. En el caso de la letra E tenemos ahí guiño, voluntad, no tiene relación. Entonces ya hemos descartado 3 alternativas, ya estamos con 2, con llanto, pena y palidez ictericia. Si analizamos la premisa en relación de sonrisa y satisfacción, estamos refiriéndonos a emociones. Entonces, en este caso, la palidez no es una emoción, ¿no? Entonces, lo vamos a descartar y lógicamente nos quedamos con la alternativa B. Entonces, decimos que la sonrisa es el reflejo de la satisfacción, ¿no? Así como el llanto es el reflejo de una pena. En el número 2 tenemos ahí pensar, discurrir. ¿Qué relación tiene estos dos pares? Pues discurrir y pensar son sinónimos. Entonces acá la relación es de sinonimia. Alimentar con correr no tiene ninguna relación, se descarta. Impulsar con refrenar tampoco. Imaginar, fantasear. Sí tiene relación. Puede ser la C. Adquirir con poseer. Sí tiene relación. Llamar, querer. También tiene relación. Tenemos ahí 3 posibles respuestas. Pero antes de tomar una decisión, nuevamente vamos a analizar la premisa. Tenemos ahí pensar, discurrir. Ahí está el contexto. Vamos a analizar cuál es el contexto. Pues ahí podemos analizar que esto tiene que ver pues con funciones mentales. En el caso de la D y la E no tiene nada que ver con función mental. Sin embargo, en la letra C sí tiene que ver con este contexto. Entonces, por lo tanto, decimos pensar es a discurrir, como imaginar es a fantasear, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta es la alternativa C. En el número 3 tenemos ahí velocidad, accidente. Entonces, decimos, ¿cuál es la relación? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una relación de causa-efecto. Por ejemplo, ¿no? La causa de un accidente es la velocidad, ¿no? Entonces, vamos a analizar las alternativas. Avalancha es la causa de lodo, no, ¿verdad? Dolor, enfermedad. ¿La causa de una enfermedad es el dolor? No, ¿verdad? No necesariamente. Descartado. Entre la alternativa C, soledad y tristeza, yo le veo más una relación de sinonimia. Entonces, por lo tanto, se descarta. En la D tenemos ahí lluvia, inundación. Entonces decimos que la causa de la inundación se debe a la lluvia, ¿no? Puede ser, tiene esa relación. En la alternativa E tenemos ira, odio. Ira, odio tiene una relación más de intensidad. Entonces, por lo tanto, también la descartamos. Entonces, nos quedamos con la alternativa D y decimos que la causa de un accidente es la velocidad, así como la causa de la inundación se debe a la lluvia. Entonces, en este caso, la respuesta es la alternativa D. En el número 4 tenemos ahí principio moral. ¿Qué relación puede tener estos dos pares? Pues podemos analizar que moral se basa en los principios. Entonces, acá la relación que tiene es en lo que se basa. Por ejemplo, en la alternativa A decimos, no podemos decir que la encuesta se basa en una técnica, ¿no? Descartado. No podemos decir en la B, por ejemplo, que la política se basa en palabras. No. En la C dice, ¿el deporte se basa en reglas? Claro que sí. Puede ser la C. En la D, ¿un documento se basa en apéndices? No. Y el arte no se basa en métodos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí descartamos y nos quedamos con la alternativa C. Así como la moral se basa en principios, el deporte se basa en reglas. La respuesta es la alternativa C.
Bien, vamos a continuar con el desarrollo de las oraciones incompletas. Recuerden que las oraciones incompletas es la omisión de algunos términos que hace que la oración pierda su sentido, ¿no? Vamos a comenzar con el número 1. Tenemos ahí, el sociolecto es sociolecto. Podemos deducir que socio pues viene de sociedad, ¿no? Y lecto pues quiere decir variación de una lengua. De acuerdo a ello vamos a las alternativas. A, una lengua en expansión. B, un idioma de poco prestigio. C, el habla de todos los pueblos. D, un estilo de decir lo que se siente. E, la variación sociocultural de una lengua. Entonces la respuesta sería, pues en este caso, la alternativa E, ¿no? El sociolecto es la variación sociocultural de una lengua. Es aquí donde nace, pues, la clasificación de la lengua, ¿no? De acuerdo a su nivel cultural. Por ejemplo, ahí tenemos nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar, ¿no? En el número 2 tenemos el sistema que permite codificar y decodificar mensajes en la comunicación verbal se denomina. En la A tenemos fonética. Fonética es la parte de la lingüística que estudia los sonidos, ¿no? La B tenemos fonológica, tiene que ver con el estudio de los fonemas. En la C tenemos ahí gramática. Es la parte de la lingüística que estudia pues la estructura de las palabras o también sus accidentes gramaticales. En la E tenemos habla. Habla viene a ser la realización de este sistema. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería ahí la alternativa D, lengua, ¿no? Entonces decimos, el sistema que permite codificar y decodificar mensajes en la comunicación verbal se denomina lengua. La respuesta es la alternativa D. En el número 3 tenemos, amor, eres la única. La función predominante en el anterior enunciado es. Esta parte del ejercicio tiene que ver con las funciones del lenguaje. Por ejemplo, en la letra A tenemos apelativa. Esta función se refiere a incitar para que haga algo alguien, ¿no? En la letra C tenemos estética. En este caso también tiene que ver con los textos literarios. En la D tenemos fática. Fática tiene que ver con establecer contacto o cortar la comunicación. En la E, referencial. Esta función del lenguaje se evidencia, por ejemplo, en información real, ¿no? En los noticieros, por ejemplo. Entonces, tenemos ahí la alternativa B, emotiva. Y la emotiva, pues, es la función del lenguaje que expresa ya sea sentimientos o emociones. Entonces, ahí tenemos que, por ejemplo, ¿no? Que dice, amor es la única. Entonces, esto lo que expresa es una emoción. Entonces, por lo tanto, la función acá es emotiva, ¿no? Alternativa B. En el número 4 tenemos dos vocales cerradas iguales forma. Recordemos que las vocales cerradas pues son en este caso I y también U, ¿no? En la A tenemos diptongo creciente. Eso se forma a partir de vocal cerrada y vocal abierta. En la B tenemos diptongo decreciente, se forma vocal abierta y vocal cerrada, ¿no? En la C tenemos diptongo homogéneo. Quiere decir vocal cerrada más vocal cerrada. No necesariamente tiene que ser igual. II o también UU. Simplemente dice vocal cerrada. En este caso son diferentes. En la D tenemos triptongo. Triptongo se forma a partir de tres vocales, ¿no? Vocal cerrada, abierta y cerrada. Entonces ya hemos descartado 4 alternativas y la única que nos queda en este caso es adictongo, ¿no? O también llamado hiato. Entonces, dos vocales cerradas iguales forman adictongos o también llamados hiato. Por ejemplo, ahí tenemos la palabra tito, que viene a ser pues un hiato. Vamos a continuar con comprensión lectora. Recuerden que comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee y también comprender, ¿no? Tenemos acá un párrafo del texto que dice, ¿no? En Valencia, con los suyos, vivía el Cid campeador. Con él estaban sus yernos, los infantes de Carrión. Un día que el Cid dormía en su escaño, sin temor, un mal sobresalto entonces les aconteció.
Escapóse de una jaula, saliendo fuera un león. Los que estaban en la corte sintieron un gran temor. Recogiéronse sus mantos los del buen campeador, y rodean el escaño en guarda de su señor. Allí Fernando González, infante de Carrión, ni en las salas ni en la torre ningún refugio encontró. Metióse bajo el escaño, que tan grande fue su pavor. Diego González, el otro, por la puerta se salió, diciendo con grandes gritos: ¡ay, que no veré Carrión! Tras la viga del lagar metióse con gran temor. Todo el manto y el brial sucios de allí los sacó. Bien, chicos, nos vamos a quedar acá y vamos a continuar con el desarrollo ya en clase.